Saludos de nuevo, bienvenidos. Ya estamos una vez más en nuestro tiempo devocional. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, se dice lo siguiente: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Curiosamente, cuando leemos los evangelios, vemos que Jesús atraía a determinado tipo de personas. De la misma manera también que era repulsivo, le resultaba, para muchas personas rechazaban a Jesús y Jesús también se distanciaba de ellos, de un determinado tipo de personas. Y tendría que ser algo claro de ver, porque aquí está hablando de publicanos y pecadores, es decir, de personas realmente despreciables, de personas que están siendo señaladas por su conducta reprobable, pecaminosa. Por una parte tenemos a los publicanos. Los publicanos eran considerados traidores a su nación, todo el dinero que recaudaban era para llenarse los bolsillos ellos y llenárselo a los romanos, porque ninguno de esos impuestos abusivos repercutía en el bien de la comunidad, en el bien de los israelitas, sino que era para enriquecer más al César y a todo el imperio romano. Así que esos impuestos eran realmente terribles, y mucho más cuando los publicanos se llenaban los bolsillos, como decimos, de esto. Eran personas realmente traidoras, avariciosas, codiciosas, mentirosas, usureras, personas totalmente despreciables. Y luego aparecen aquí pecadores, y con pecadores pues queremos decir, según los evangelios, a personas cuya vida era una vida de inmoralidad. Nos recordamos, por ejemplo, aquella mujer que fue a los pies de Jesús llorando y que decían es pecadora. Pecadora porque seguramente estaba en algún tipo de inmoralidad sexual. Es decir, que los llamados pecadores en los evangelios siempre eran personas que su conducta externa era muy elocuente en cuanto a su condición y en cuanto a su vida escandalosa. Y estas personas, precisamente, dice que se acercaban a Jesús para oírle. Pero entonces, ¿por qué se acercaban? Si realmente ellos vivían una vida detestable y una vida censurable y eran repudiados y rechazados por todos aquellos que les rodeaban, ¿cómo es que se acercaban a Jesús para oírle? Que pudiera parecer que cuanto más sucio y avergonzado se siente uno, pues ir a alguien que es puro y perfecto, pues no parece una buena idea. Parece más bien como algo que tú rehuyes. Pero ellos se acercaban para oírle. Y lo hacían porque detectaban en Jesús una atracción. Era como si Jesús tuviese un imán para atraerles a él. Porque no encontraban en Jesús a alguien que los censurara directamente. De hecho, las palabras más duras, más radicales, las acusaciones más graves y por decirlo de este modo, ofensivas, las dedicó Jesús no a los publicanos y a los pecadores, no al pueblo en general, sino a los fariseos, a los líderes religiosos. A ellos se les dedica las palabras más terribles y más reales y verdaderas, pero más crudas también se lo dedica a ellos. De hecho, Jesús mismo dijo: los publicanos, los pecadores, las rameras, os llevan la delantera en el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús atraía a este tipo de personas? Y esto despertaba pues todo el odio y toda la contradicción, la furia de los líderes religiosos. En aquella época se pensaba que la santidad tenía que ver, esa es la religión de ellos, con la separación completa de todo lo que pueda ser inmundo, tanto de comida, bebida, suciedad y relaciones humanas. Ellos pensaban que un maestro de bien debe
reunirse con las buenas personas, nunca con las malas. Una persona que es obediente a Dios, una persona que ama a Dios, una persona que sirve a Dios, debe ser ella misma una buena persona y relacionarse con los que son como él. Pero Jesús no hacía nada de esto. Jesús muchas veces lo acusaron de comilón y bebedor porque aceptaba invitaciones de todo tipo de personas, también de fariseos. Pero él atraía a un determinado grupo de personas y eso lo hacía por la actitud de su corazón, sus palabras, la manera en que él trataba a los pecadores. Una manera tan diferente. Porque él, que es el buen pastor, buscaba la oveja perdida, como dice aquí más adelante. Y cuando todos querían matar a la mujer adúltera, Jesús dijo: yo no te condeno, vete, no peques más. ¿Por qué Jesús atraía a los pecadores? Ellos detectaban que eran bienvenidos, ellos detectaban la gracia de Cristo, ellos detectaban el amor de Cristo, la compasión de Cristo, la solicitud de Cristo por recibirles también y ayudarles y darles la palabra adecuada. Ellos se sentían cómodos viniendo a Jesús, no se sentían rechazados, juzgados, condenados, despreciados, apartados, discriminados. Sentían que Jesús les recibía. Por supuesto que no estaban ellos creyendo que Jesús aprobase su tipo de vida o alabase su manera de ser. Claro que no. Pero él estaba buscando pecadores arrepentidos. Estaba buscando pecadores que vinieran a él, porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bueno, si se puede llamar así, porque todos necesitamos arrepentimiento, dice ahí. Pero Jesús ahora los atraía a ellos porque en su actitud, en su expresión, en sus palabras, estaba dicho, escrito en su rostro: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Entonces, los publicanos y los pecadores iban, todos ellos iban, muchos iban ahí, para oírle. Sin embargo, no iban a oír a los fariseos, no iban a oír a los saduceos, no iban a oír a otro tipo de... Primero porque iban a ser rechazados y desechados y expulsados, pero también porque estas personas solo tenían palabras de condena, de juicio. Estos arrogantes se pensaban tan buenas personas que lo único que querían era distanciarse y mostrar que ellos sí son aprobados porque son obedientes y los demás son malvados, y todo tipo de insultos también, o descalificaciones y adjetivos despectivos, ellos solían pronunciar contra los pecadores. Vieron en Jesús a alguien que les amaba y a alguien que les importaba. Hay una historia muy bonita que he leído esta mañana, una historia real. En los tiempos en los que los Estados Unidos se estaba formando, había un hombre que tenía que cruzar un río para pasar a otro estado, a otro lugar. Y no podía pasarlo porque no tenía caballo, no tenía cabalgadura adecuada para poder pasar. Y entonces, por la crecida desde el río, le era imposible cruzar y no podía seguir con su viaje. Pero mirando alrededor se encontró con un grupo de hombres y se acercó a uno de ellos para pedirle ese favor. ¿Podría usted cruzarme al otro lado del río? Y este hombre amablemente dijo: por supuesto, claro que sí, suba. Entonces lo subió en su caballo y atravesó el lugar. Y en la otra orilla había otros hombres también que iban juntos. Y uno de ellos le dijo: ¿cómo se atreve usted a pedirle al presidente de los Estados Unidos que le cruce el río? Oh, este hombre se quedó sorprendido. Yo no sabía que él era el presidente de los Estados Unidos. Pues si no, seguramente no lo hubiera hecho. Y entonces este hombre dijo: bueno, pero ¿por qué usted se lo ha pedido a él y no a otros, a cualquiera de los hombres que había allí? Y este hombre respondió: porque me pareció ver en el rostro de este hombre, de George Washington, me pareció ver en su rostro que era un hombre
que quería ayudarme, que podía ayudarme. Eso pasaba con Jesús. Al mirarle, muchos se acercaron pidiendo ayuda. Vieron en su rostro a alguien que podía ayudarles, que podía ser amable, que podía darles ese amor y darles esa palabra que ellos necesitaban. Y esto es lo que vieron en Jesús, a alguien que les atraía. Nosotros que somos hijos de Dios, que somos cristianos, deberíamos llevar también en nuestro rostro la luz de Cristo y ser agradables, ser personas accesibles, personas a las cuales los pecadores pueden venir también. Aunque nosotros somos también pecadores que hemos ido a Cristo y hemos sido recibidos en Él. Pero deberíamos reflejar esa gracia que Cristo tiene. Estos publicanos y pecadores, muchos de ellos se arrepintieron, lo dice también los evangelios. Dice que muchos oyeron a Juan el Bautista y se arrepintieron y se prepararon para recibir al Mesías. Y también muchos publicanos y pecadores se arrepintieron. Bueno, hay muchos casos notables, ¿verdad? Como el caso de Zaqueo, o como aquella mujer que fue llorando a los pies de Jesús, que era una mujer pecadora. Pero muchos de ellos se arrepintieron y de verdad fueron ovejas de Cristo, siguieron a Cristo, pero otros fariseos, otros religiosos, al ser tan buenas personas, no necesitaban un salvador, sino necesitaban un maestro que les diga lo bueno que son. Por eso es tan notable lo que nos dicen los evangelios acerca de los que se creen buenas personas. ¿Sabes? La religión mundana y la religión natural del hombre dice: el reino de Dios es para las buenas personas. El reino de Dios es para aquellos que hacen todo bien, que son obedientes, que cumplen con sus deberes religiosos, que son alabados por ser personas honestas. Pero el reino de Dios no es para las buenas personas, el reino de Dios es para los creyentes. Es para los pecadores arrepentidos. El reino de Dios es para aquellos que pueden decir palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabras del apóstol Pablo. Y escucha esto. Él no dijo yo fui el primero de los pecadores. No, dijo yo soy el primero. Soy un pecador. Y en mí el Señor Jesucristo derramó toda su gracia para que fuese ejemplo para otros. Así es. El reino de Dios es para los pecadores arrepentidos. Es para aquellos que se sienten atraídos por Cristo. A pesar de sus pecados, se sienten atraídos por Cristo. ¿Te acuerdas de aquella parábola? De aquella parábola que contó nuestro Señor Jesús. El fariseo y el publicano. Los dos fueron a orar a Dios. Los dos fueron al templo. Uno repitió su larga lista de méritos personales. Yo no soy como este. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo de más allá. Ayuno, ofrendo. No soy como los demás hombres. Pero el otro hombre se golpeaba su pecho y, avergonzado, humillado, ni siquiera podía levantar el rostro al cielo y decía: Dios se propicia a mí, pecador. Y Jesús dijo: el publicano arrepentido, bajó a su casa justificado, y no el otro. Así que el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Cuando nos creemos buenas personas, cuando creemos que estamos haciendo algo que agrada a Dios por nuestra propia fuerza, como si fuera algo nuestro, entonces es cuando nos exaltamos y cuando realmente estamos más lejos de Dios, más lejos de Cristo. Y aunque parece que estamos cerca, en realidad estamos lejos. Aunque con nuestras bocas invoquemos a Dios, nuestros corazones están lejos de Él, porque solo aquellos pecadores arrepentidos son atraídos a Jesús, y ellos son los que reciben de una manera especial su gracia y su favor. Somos pecadores, grandes pecadores, como dijo aquel hombre de Dios, pero tenemos un gran Salvador al cual nos podemos acercar con plena confianza. Nos podemos acercar sin miedo a ser rechazados, sin miedo a ser condenados, sin miedo a ser repudiados, sin miedo a ser discriminados y ofendidos.
podemos acercarnos confiadamente para hallar gracia y oportuno socorro, porque su trono es un trono de gracia, un trono fabricado con la madera de la cruz. Por eso, nuestro Señor Jesucristo atraía a los pecadores. Y a mí todavía me atrae. ¿Qué digo todavía? Me atrae más y más cada día, más y más me asombra cada día, porque soy un publicano, soy un pecador, pero tengo un gran Salvador. ¿También lo tienes tú? Vamos a orar para acercarnos así, de este modo, a nuestro Señor Jesucristo. Somos atraídos por ti, Señor Jesucristo. Eres el amigo de los pecadores, el Salvador de los pecadores, la esperanza de los pecadores, el médico de los pecadores. Tú eres para nosotros el gran tesoro y la gran maravilla. Tu amor por nosotros, Padre, es tan grande que enviaste a tu Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros no tenemos ningún mérito, nunca lo tendremos. Solo venimos a ti por tu gracia. Y Señor, queremos oír la buena noticia de que hay esperanza y salvación para todo aquel que se arrepiente y cree. Es lo que nosotros somos, es lo que queremos ser siempre. Personas pecadoras que se arrepienten y creen, y vienen a ti para que nos transformes y nos hagas como tú, semejantes a ti, para mayor gloria de tu nombre y para nuestro regocijo y confianza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos encontramos el día de mañana en la voluntad de nuestro Señor. Un abrazo.